Voy a grabar esta sesión, que creo que es la quinta. Y vamos a seguir con el tratamiento de los temas que estamos abordando, siguiendo como ya es habitual esta guía. Esta guía que tiene una buena colección de preguntas y que ya vamos resolviendo. Vamos por la pregunta 10. El punto 3, contrastación deductiva de teorías. Entonces, esta pregunta 10, el anterior sábado llamé la atención de todos sobre la importancia de esta pregunta que viene a ocupar un lugar central en esta exposición. Y la referencia que estamos utilizando para alcanzar una mejor comprensión del texto de Popper es la propia experiencia que tenemos, eh, todos los que ya hemos ido junto con ustedes participando en este tema de utilizar la modelación matemática para posibilitar una mejor comprensión de los hechos de la realidad, ya sea de problemas asociados a las ciencias de la naturaleza o también asociados a las ciencias de la sociedad, a la economía, a la educación o a cualquier otra de sus ramas, ¿no? Bueno, y habíamos partido de un enunciado taxativo que lo encontré en un libro de filosofía de Bertrand Russell, que dice a la letra, en los enunciados científicos eh, aparecen bajo la forma de ecuaciones diferenciales, así, ¿no es cierto? En esos términos o en términos parecidos. Y esto por la sencilla razón de que cualquier fenómeno, sea de la naturaleza o de la sociedad, transcurre con el correr del tiempo. El tiempo es una variable fundamental para la comprensión de lo que sucede en el mundo. Entonces, es natural de que se haya inventado en un cierto momento del desarrollo de la ciencia una forma dentro de lo que es, digamos, las matemáticas para la comprensión de la realidad, una forma específica de representar el tiempo, ¿no? Claro, ahora, cuando se estudia el origen de las matemáticas y con un nuevo concepto de aproximarnos nosotros como parte, digamos, de la civilización occidental, ¿no? De aproximarnos a otra civilización y en particular a la civilización china, tan extraordinariamente rica, digamos, en hechos de la cultura y de la ciencia. Entonces, claro, nos damos cuenta de que los chinos ya habían reflexionado, incluso ya habían escrito, incluso ya habían elaborado sus modelos sobre tal tema o tal otra cosa, ¿no? Y probablemente con la India ocurre lo propio y con los árabes, ni qué decir, aunque la relación, digamos, de los árabes con Europa es mucho más cercana por la proximidad geográfica, ¿no? En ese entendido, por ejemplo, el rol que ha jugado Averroes, este célebre, este célebre, digamos, el hombre de las letras, de la ciencia y de la cultura en general, ¿no? En la difusión de lo que era el pensamiento griego en Europa a través de las obras que él había copiado, ¿no es cierto? Entonces, ha jugado un rol crucial, eso es reconocido por todos. Bueno, el, entonces, por eso es que, bueno, y para poner un punto, ya la referencia nuestra es pues Newton, ¿no? Newton que cuando estaba ocupado en pensar el problema del movimiento de los planetas, eh, al mismo tiempo que estaba resolviendo un problema de la física, estaba, estaba dotándose, estaba proporcionándose a sí mismo las herramientas, los instrumentos matemáticos, el lenguaje para expresar las relaciones, ¿no es cierto? Las relaciones entre variables, de manera que es,
el trabajo extraordinario que se le reconoce a él, al mismo tiempo que se iba ocupando de resolver los problemas de la física, estaba inventando un nuevo lenguaje, en concreto el cálculo diferencial, ¿no? Cálculo diferencial integral, al cual Newton comparte el crédito con Leibniz, que justamente contemporáneo de Newton, ¿no es cierto? Contemporáneo de Newton, que también estaba ocupándose de reflexionar sobre y de hacer su aporte a esta nueva rama de las matemáticas en tren de formarse, el cálculo diferencial e integral. Bueno, ya después vienen todos los desarrollos, ya hoy en día, ¿no es cierto? Las matemáticas no terminan de dar todo lo que tienen y se va afinando, se van escribiendo nuevos teoremas y los sistemas dinámicos constituyen en el momento actual un sistema en franca expansión, más aún considerando toda la potencia de cálculo que le ha venido añadiendo y le sigue añadiendo el desarrollo de la computación, ¿no? Bueno, entonces, de esa manera es de que llegamos de manera natural a algo que ya estamos haciendo, es decir, tratar de entender la realidad a través de estos modelos de corte diferencial, ¿no? Entonces, decíamos que siendo fieles al pensamiento de Popper y a lo que él piensa que son, ¿no es cierto? Piensa y lo escribe, los procedimientos para la construcción de una teoría. El primer momento es el momento en el que uno tiene una comprensión que todavía no está elaborada al nivel de ecuaciones, justo el momento previo en el tránsito, digamos, de una comprensión de la relación de los eventos, la relación de los eventos, ¿no es cierto? La relación que existe todavía en proceso, digamos, de conformación en la mente del investigador, hasta la situación en la cual esas ideas le va dando una forma rigurosa y ya va escribiendo en papel, ¿no es cierto? Fijando en papel las ecuaciones, porque ya en las ecuaciones, digamos, ya termina este proceso de elaboración más o menos nebulosa que ocurre en el seno mismo del cerebro del científico, ¿no es cierto? Entonces ya desde el momento que agarra el papel y pone las ecuaciones, ahí ya se entra en la técnica misma, ¿no es cierto?, de la elaboración del modelo. Y entonces ahí lo que veíamos es de que aparecen elementos como, por ejemplo, variables endógenas y parámetros, ¿cierto? Esos son los elementos constitutivos de cada una de las ecuaciones que van a aparecer en el modelo. Y reglas ya mucho más específicas para facilitar el manejo, digamos, de esta herramienta tan poderosa que es el cálculo diferencial o las matemáticas en general, ¿no? Le damos letras mayúsculas a las variables endógenas y letras minúsculas a los parámetros, distinguiendo las variables endógenas como las variables de dinámica rápida que se mueven, digamos, en el tiempo de conveniencia de la representación del modelo, mientras que los parámetros, los físicos, lo denominan las variables de dinámica lenta, es decir, que no es que estén fijas una vez y por siempre, sino que su dinámica es mucho más lenta, corresponde a otro orden de magnitud del transcurso del tiempo. Entonces, es lo primero. Lo segundo, el tipo de ecuaciones. Y en el tipo de ecuaciones tenemos las ecuaciones diferenciales, que son el motor, ¿cierto? Aquello que le da movimiento, y por eso que son fundamentales. Y en las ecuaciones diferenciales también existe una subclasificación. Existen las ecuaciones que representan el movimiento mismo del sistema, ¿no es cierto? El hecho del sistema. Y hay otras diferentes que representan que son una herramienta para la toma de decisiones. Esto es vital, fundamental. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el tema de la economía, ¿no? Que la economía de un país funcione adecuadamente, es decir, presente, digamos, un panorama de estabilidad donde el desarrollo de las posibilidades creativas, digamos, del ser humano encuentre las condiciones, ¿no es cierto?, para poderse llevar a cabo, ¿no? Entonces, depende de que el control de la economía esté
en manos, por decirlo así, está en manos de personal calificado, pues no hay nada que hacer, digamos, la economía es una ciencia y entonces no se trata de aquí ponernos a ser expertos como en el fútbol, que todo el mundo es experto, todo el mundo, digamos, opina sobre si a este jugador hay que cambiarlo en lugar de este otro, o a este jugador está en el mal puesto, no hay que ponerlo de puntero derecho, sino de centro delantero, qué sé yo. Todo el mundo opina y cada persona tiene una opinión diferente sobre la mejor manera de armar el equipo, ¿no es cierto? El equipo de los que lleva los colores de su camiseta o el equipo nacional o lo que fuera, ¿no? Entonces muchos piensan que la economía es lo propio, es igual que el fútbol, y todo el mundo se pone a hablar, digamos, de cómo resolver la economía. Hay que devaluar el tipo de cambio, no, hay que dejarlo fijo, etcétera, etcétera. No es el caso. La economía es una ciencia y la tenemos que entender, ¿no es cierto? Y en consecuencia, tiene que haber una comprensión profunda para entender cuáles son las leyes de la economía, es decir, aquello a lo cual no se puede escapar y cuáles son las herramientas de políticas públicas, ¿no es cierto? Y este es desde el momento en el que se acepta esa situación, que el Estado tiene un rol fundamental a desempeñar para llevar la economía, digamos, en lo que es el mejor curso. Entonces, desde ese momento vamos a entender la necesidad, digamos, de tener una ecuación diferencial al menos del grupo que pongamos como un elemento para la toma de decisión, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían los dos tipos de herramientas los dos tipos de ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Y para tener un tema, digamos, ya no de las ciencias de la sociedad, sino de las ciencias de la naturaleza, el clima, lo propio. Ya, digamos, somos 7.000 millones y no es pues que simplemente estamos vagando como en tiempos del Paleolítico por la superficie del planeta, sin mayores consecuencias, digámoslo así, ¿no es cierto? El, sino que cada cosa que hacemos, cada medida que tomamos como sociedad en su conjunto, estamos alterando el curso de las relaciones en el planeta. Y ahora, digamos, cada vez hay más convicción de que esas sequías extraordinarias que están viviendo los europeos, el Rin, que ya prácticamente no tiene agua, digamos, para seguir siendo un río navegable, o sea, a ese extremo de gravedad, ¿no es cierto? Entonces, es el hecho de las actividades del ser humano. Entonces, también tiene que haber una representación correcta, digamos, de la evolución del clima, una ecuación diferencial al menos, en la cual se traduzca las acciones que toma el ser humano para lograr controlar, digamos, y controlar el incremento de la temperatura promedio, ¿no? Bueno, ya ven ustedes, no escapamos y ahora tenemos responsabilidades en todos los ámbitos. Entonces, ese tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Después ya sobre el conjunto de las ecuaciones, hemos dicho que tenemos las, eh, las ecuaciones que revelan, digamos, datos de la tecnología. Entonces, eso lo tenemos que tomar ya de las leyes, de las relaciones que existen, digamos, ¿no es cierto?, entre variables que han sido estudiadas ya desde hace tiempo, que pertenezcan al ámbito de la física, que pertenezcan al ámbito de la biología o que pertenezcan al ámbito de la economía o de la comunicación social. Nada escapa, digamos, a la posibilidad de construir modelos para hacer representaciones adecuadas de lo que se está estudiando. Bueno, hay otras ecuaciones también que habíamos dicho, son de carácter contable, identidades contables, que representan los balances que sí o sí a los cuales no podemos escapar, ¿cierto? Del tipo, si yo trabajo 12 horas, ¿no es cierto? Y duermo 8 horas, 12 más 8 son 20 horas, solo me queda 4 para otro tipo de actividades, como por ejemplo las actividades en las cuales yo puedo dedicarme a la lectura o a la práctica de un deporte. Ahí no hay más de 24 horas, el día no tiene más de 24 horas, entonces cuando uno pone, digamos, el uso del tiempo, esa es una identidad contable, no hay cómo escaparse a las 24 horas, si es el día la referencia, o digamos a los 7 días y la semana, etcétera, etcétera. Y así yo puedo multiplicar los ejemplos en los cuales tenemos este tipo de ecuaciones en el modelo para asegurar el equilibrio entre las variables, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué viene a continuación? Ya ustedes tienen su modelo, sus variables compuestos, variables endógenas, parámetros, sus ecuaciones,
con las ecuaciones de carácter diferencial, que son fundamentales, ¿no es cierto? Y las otras que no tienen carácter diferencial, pero no por ello dejan de ser menos importantes en el modelo, y ahí tienen, ¿no? En términos de número de ecuaciones, ¿de cuántas ecuaciones estamos hablando? Estamos hablando de siete ecuaciones, digamos, siete, para darles un número, ¿no es cierto? Claro, pero hemos escrito, digamos, con Gregorio Gutiérrez, por ejemplo, un modelo del, del sistema de metabolismo de la alimentación, la insulina y todo lo demás, la producción de energía, con cuatro ecuaciones. Y hemos visto en las simulaciones que se simula bien todo este proceso de la ingesta del alimento, la transformación en energía, ¿no es cierto? La señal de hambre que aparece cuando ya no se tiene suficiente alimento, las ganas de comer, y nuevamente la ingesta de alimentos, ¿no? Hemos hecho simulación sobre un periodo de 24 horas con cuatro ecuaciones, de las cuales dos diferenciales, fíjense ustedes. Así que cuatro ecuaciones, esa es la hazaña que hemos logrado, pero ustedes le van aumentando 6, 7 ecuaciones, con 7 ecuaciones es tranquilo. ¿Por qué? No se trata ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen un mapa, ¿no es cierto? Yo les digo, por ejemplo, ahora tengo un alumno que dice, haga un mapa pues de Santa Cruz con los hidrantes, ¿no? Entonces, no le estoy pidiendo pues que me describa, que me haga una reconstrucción de la ciudad, poniéndome casa por casa, árbol por árbol, vehículo por vehículo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Canal por canal. No, eso no es un mapa. Un mapa es, digamos, lo que yo necesito, es decir, una representación de la ciudad que me permita, digamos, la toma de decisiones. Entonces necesito saber dónde están los hidrantes. Por ejemplo, ahora con el tema del incendio del mercado mutualista. Ahí he visto un programa de televisión, lo han hecho muy bien, un noticiero local. Se han puesto un mapa, han dicho el hidrante está aquí, el segundo allá y el tercero en la avenida Alemania, creo que estaba ahí, ¿no es cierto? El tercer hidrante, para mostrar de que en el sitio no era una maravilla, digamos, la disponibilidad de hidrantes para sofocar el fuego del incendio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas depende uno para qué quiere, para ver qué ustedes van a representar, ¿no? Entonces, el modelo es lo propio. Ustedes no van a hacer una descripción, ¿no es cierto?, con cada uno de los múltiples determinaciones de la realidad. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Ustedes tienen que, esa es la diferencia, digamos, entre el modelo y la realidad. El modelo es una representación súper simplificada de la realidad. Y los hombres de ciencia, los científicos o las mujeres, ¿no es cierto? La señora, ¿cómo se llama? Eh, la, la que ha trabajado la radioactividad, de origen polaco, y después adoptó la nacionalidad francesa. ¿Cómo se llama? La que recibió el Premio Nobel de Economía, vivió en el principios del siglo XX. ¿Alguien me puede decir su nombre? Escríbalo en el chat. Si no, lo voy a buscar ¿cómo se llama? Marie Curie, ya me acordé. Hubiera sido una vergüenza no acordarme ese nombre tan célebre, ¿no? Marie Curie. Entonces, a propósito de qué quería comentar, este tema de los modelos estamos hablando, ¿no? El modelo es una representación de la realidad, ¿no? Son los elementos, digamos, el modelo, cuando ustedes se ponen a analizar un modelo, ahora que con lo que hay en la computadora, no, pues los modelizadores se están yendo, digamos, en el otro extremo y le ponen, no, ya no hay límite de ecuaciones y cargan las ecuaciones y cargan los parámetros, ¿no es cierto? Eso no es ir por el buen camino, yo les digo. Y sigue siendo un criterio para comparar dos modelos, la potencia predictiva en comparación con el número de ecuaciones, de parámetros que tiene el modelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es bien importante tenerlo presente, por eso yo les doy incluso número de ecuaciones, ¿no es cierto? Número de ecuaciones, 7 ecuaciones, muy buenas representaciones de la realidad, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes tienen escritas sus ecuaciones, digamos que sean 7, ¿no? Tienen que tener, pues, obviamente, 7 variables endógenas, y entonces ahí van contando, 7 ecuaciones, 7 endógenas, ya pasa la primera prueba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿prueba de qué? De consistencia, obviamente. Entonces ya tenemos un modelo consistente porque, ¿no es cierto? Vamos a poder, ya hechas las matemáticas, empezar el estudio, ¿no es cierto? Y empezar a ver qué nos dicen las matemáticas sobre cosas que nosotros no sabemos. Y ahí esto tienen que darse cuenta que
el momento crucial, ¿no es cierto? Aquello que realmente hace la diferencia entre, digamos, lo que es importante de lo que no lo es tanto, está que el auténtico desafío de este trabajo, ¿no es cierto?, del hecho mismo de la ciencia, porque de eso se trata lo que estamos estudiando, es el, eh, ese momento, justo el momento, ¿no es cierto?, que se encuentra en la frontera entre tener las ideas en la cabeza, es decir, la representación adecuada de la realidad, y empezar a escribir las ecuaciones, ¿se dan cuenta? Ese momento. Y ese momento es tan importante que ahora, por ejemplo, de lo que yo hablo con los colegas que han estudiado matemáticas, no a nivel de la escuela secundaria, sino a nivel de la universidad y tienen un doctorado en universidades europeas en matemáticas, ¿no? Pero ellos mismos me comentan, ¿no?, que tienen buen conocimiento de las matemáticas, pueden entender cualquier teorema, ¿no es cierto?, por más difícil que sea, y después hacer la demostración, etc. Pero el hacer modelos de la realidad es otro desafío, es un desafío de otra naturaleza, ¿se dan cuenta? Entonces, esto no es parte, y aquí claramente Popper lo digo, no es parte de la epistemología, es parte, si ustedes quieren, incluso yo diría no es parte de la ciencia, es parte del arte, ¿ok? Y ya ven ustedes que en el tema del arte nada, pues las cosas suceden así, o ya sea por un súper entrenamiento, un entrenamiento, digamos, intensivo en tratar hasta lograr, ¿no es cierto? O les viene por don divino, yo eso reconozco, hay gente que seguramente les viene así con un don de la naturaleza, ya fue tocado, digamos, por la varita mágica en el momento de su nacimiento, para entender las cosas en términos así, de los modelos. Y ahí vemos, pues, esos ejemplos de la extraordinarios de seres humanos que tienen una virtud muy por encima, digamos, del promedio de las virtudes que tienen los seres humanos, ¿no? En el fútbol se ve claramente, cuando ustedes ven jugar a Maradona, no, pues Maradona estaba tocado de nacimiento, digamos, por la varita mágica, ¿no? Hay muy pocos jugadores como él, si hay alguno, digamos, bueno, hay el debate cuál es mejor, Pelé o Maradona, ¿no? Entonces hay unos que dicen Pelé, pues dirán Maradona. Pero cuando yo veo a los goles que hacen Maradona, ¿no es cierto? Entonces no puedo dejar de deslumbrarme. Bueno, entonces así sucede pues también en el arte, con los violinistas, los músicos. Claro que en la música hay una fase de entrenamiento intensivo que no hay ni modo, no pueden escapar, creo. Bueno, entonces, ahí nos quedamos en este punto de que ya pero ya ahora una vez que ya se tiene el modelo, ya vienen las matemáticas tal cual ya la conocemos, en la ayuda del investigador, ya no es otra cosa que seguir estrictamente, atenerse a las reglas. Y ahí sí usted puede dar, digamos, el modelo una vez que está escrito bajo la forma de ecuaciones a cualquier persona que tiene un conocimiento mínimo de matemáticas para que saque las conclusiones. Ya tomé el modelo, digamos, por decir, ¿no? Ahora vos sacame las conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, contar las ecuaciones y las endones. Ya, bueno, todo pasa la prueba. Segundo lugar, para que el modelo sea una adecuada representación de la realidad, hay que ver qué pasa con el modelo, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el modelo? Cuando el tiempo transcurre indefinidamente, las variables del modelo parten en cualquier dirección y en cualquier sentido, ¿no es cierto? O por el contrario, digamos, llegan a situaciones de equilibrio compatibles con las observaciones de la realidad. Ese es un punto crucial. Entonces, para poder hacer este tipo de análisis, el análisis de dinámica cualitativa, ¿no es cierto? Antes de pasar siquiera a las simulaciones, ¿no? Nada más sacarle el jugo, digamos, a las matemáticas. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la forma reducida del modelo. Y si ustedes tienen 7 ecuaciones, de las cuales 2 diferenciales, entonces tienen que ver la manera de reducir ese conjunto de 7 ecuaciones a 2 ecuaciones diferenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes tienen que poder escribir, tienen que utilizar el conjunto de las 7 ecuaciones para que tienen que ser capaces de expresar, ¿no es cierto? Tienen una ecuación diferencial para una variable, en el ejemplo que yo les ponía de la agricultura de corte y quema, ¿no? Una variable para la fertilidad, una ecuación diferencial para la fertilidad y una ecuación diferencial para el tiempo de trabajo utilizado para el desbosque de la parcela, ¿de acuerdo?
Entonces, esas dos ecuaciones tienen que estar expresadas tan solo en términos la una de la otra. Es decir, la fertilidad tiene que estar, es decir, la derivada de la fertilidad tiene que estar expresada en términos de la fertilidad misma y del tiempo de trabajo necesario para los desbosques. Y la derivada del tiempo necesario para los desbosques tiene que estar expresada tan solo en términos de la fertilidad y del propio tiempo de trabajo necesario para los desbosques. ¿Se dan cuenta? Y eso lo van a lograr reduciendo pues el modelo, ¿no es cierto? Haciendo sustitución de las ecuaciones hasta lograr poner un sistema de de dos ecuaciones diferenciales simultáneas en dos incógnitas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí, si logran eso, que en principio si el modelo está bien escrito, tienen que poder lograr, ¿ok? Tienen que poder lograr. En ciertos modelos que yo he escrito, se complejiza el asunto y aparece una tercera ecuación que no es diferencial, pero que a fuerza hay que ponerla para poder encontrar la dinámica de los dos. Bueno, ahí ya, digamos, eso es también lo extraordinario, digamos, de lo que están haciendo, ¿no? Pues no todo está así, está dicho, pero sí, digamos, eso hace parte también de las reglas que están aplicando de las matemáticas y ustedes aplicando las reglas pueden llegar a darse cuenta de que este caso no es el caso de dos ecuaciones con dos incógnitas, hay una tercera que aparece ahí, ¿no es cierto? Y hay que tenerla presente y hay que hacer el análisis de estabilidad considerando que esta nueva ecuación está apareciendo ahí y bueno, hay que agenciársela con lo que uno tiene, ¿no? Pero lo genérico, digamos, aquí de lo que estamos hablando, estamos tocando este caso, no, todavía no estamos hablando de un sistema con diferencial de tres ecuaciones simultáneas. Cosa que si ustedes ven en el canal de YouTube que tenemos, el estudio de la distancia como medio de contención de la pandemia, donde al modelo SIR que hemos heredado, digamos, de un modelo que ya tiene casi 100 años, 93 años creo de existencia de vigencia, yo le añadí una ecuación, digamos, una ecuación adicional de las que no están, digamos, originalmente en el modelo, ¿no? Y ahí sí, entonces tiene un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y ahí, bueno, hay que ingeniársela para estudiar la dinámica cualitativa, ¿no? Entonces, ahí ya ustedes estudian y viene el tema, pues, hay dos herramientas que ya vienen dadas por las matemáticas, ¿no? El estudio geométrico, haciendo la representación de estas dos ecuaciones en el espacio de fases, ¿no? Y eso tiene cartas credenciales, digamos, de métodos aceptados por todos los matemáticos. Este análisis nada más una representación geométrica de las órbitas. Y haciendo la representación geométrica de las órbitas, ustedes pueden llegar a demostrar si los equilibrios, que ahí no hay dónde perderse, los equilibrios se pueden perfectamente identificar en el espacio de fases, ¿no? Si esos equilibrios son estables o son de otra naturaleza. Y si la estabilidad es asintótica o es una estabilidad del tipo, digamos, de curva cerrada, ¿no? Todo eso pueden llegar a darse cuenta, no con ese grado de precisión, si es asintótica o si es curva cerrada, ¿no? Pero saber que ese equilibrio es un equilibrio estable, sí, eso se puede demostrar en el espacio de fase, ¿no? Y entonces, si ustedes encuentran que al menos uno de los equilibrios, porque en el espacio de fase pueden aparecer varios equilibrios, ¿no es cierto? Si al menos uno de ellos es estable, bueno, ya entonces ya pueden respirar tranquilos para darse cuenta de que entonces el modelo puede constituirse en una representación adecuada de la realidad. ¿Ok? Y el segundo vamos a hablar en el siguiente, que es la forma analítica. Y para eso tenemos que entrar un poco a ilustrar conceptos del álgebra lineal. ¿Ok? Del álgebra lineal. Entonces, como ya me han dado el aviso para que se va a acabar el tiempo, nos quedamos aquí para el próximo sábado arrancar desde esta segunda parte del estudio de la dinámica cualitativa de los modelos. Nuevamente, muchas gracias por su atención y voy a dejar de compartir y detener la grabación.